Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast RH, en donde valoramos lo humano del recurso. En esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente relevante para la actualidad que vivimos y que empezamos a vivir, podríamos decir, de algunos pocos años para acá, pero como se darán cuenta, nuestra invitada fue una de las precursoras de este tema, que aunque ahorita vamos a hablar del lado negativo del home office, pues también tenemos que entender que el home office ha venido a ayudarnos en la época actual a trabajar desde el lugar en el que nos encontremos, principalmente desde la casa, pero también hay consecuencias que no siempre son las mejores. Así que para ello vamos a tener como invitada a Marce Quesadas. Ella es directora de recursos humanos de la empresa Entia de México. Marce, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación a platicar un rato con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Oye, me comentabas hace ratito que tú fuiste una de las precursoras del home office. Coméntanos un poco la historia, porque la verdad me parece que es súper importante por el tiempo que tiene que lo trataron de implementar. Exactamente. Bueno, te voy a hablar de las épocas del siglo pasado, cuando yo tenía un puesto un poco junior en una transnacional de consumo que se llama Procter & Gamble. Estábamos en el área de talento y estábamos habilitando la retención del talento femenino. Okay. ¿No? Y pues hay que empezar por la casa, decía el director en ese momento. Y entonces de Estados Unidos ya habían empezado a habilitar estos programas, ¿no? Pero teníamos la duda si iba a funcionar en países de Latinoamérica. Okay. México fue el primer país que dijo, bueno, lo vamos a pilotear. Y yo fui en ese momento una de las elegidas para pilotearlo, porque tenía la posición, iba a aprender de los elementos que eran necesarios, y pues porque éramos un mercado que también teníamos un tema con la retención del talento femenino, por razones varias, ¿no? Se da una coyuntura en mi vida personal también, porque iba a ser mamá, y entonces parecía que era como la combinación perfecta para saber si sí funcionaba o no. Exactamente. Entonces, bueno, pues hacemos este piloto, digamos, y estaba lleno de aprendizajes en ese momento, ¿no? Creo que el aprendizaje central es el trabajo con el liderazgo, porque muchas veces el liderazgo, los jefes en una organización no están listos para estos programas. ¿Por qué no están listos? Porque la gestión del desempeño pareciera que es presencial, ¿no? Horas calientacilla es como el indicador, uno de los indicadores. Sí. Hay que tener cierto nivel de madurez y flexibilidad. No estoy diciendo que los equipos de liderazgo sean inmaduros, pero sí requiere abrir un poco el espectro de las ideas que están detrás de la gestión del desempeño. Entonces, en ese momento también fui elegida porque yo tenía buen desempeño, no tenía un problema no era faltista, no estaba largas horas chacoteando. ¿no? Entonces, en ese momento parecía que yo era, ¿no? Pero en el camino te das cuenta que el trabajo central es, en efecto, con estos equipos ejecutivos, que son quienes tienen diferentes personalidades, expectativas, objetivos, agendas, ¿no? Entonces, gestionar eso, pues es un tema. Es complejo. Porque, pues mi jefe tenía confianza en mí, pero mis clientes que no me veían en la oficina empezaron a preguntar, ¿y dónde está? ¿Y por qué? Y no, y... Sí. Pero que está enferma, ¿no? Primero está enferma. Hay un tema de favoritismo, seguramente. La van a cambiar. Le cae bien, ¿no? Ya se va de la organización. Otra mujer que se nos... Entonces, todo eso es como un manejo un poco soft de la situación que hay que aprender a hacer, y hay que estar listos, ¿no? Entonces, es como uno de los lados malos, digamos, ¿no? Que si el liderazgo no está listo, es el assessment número 1, claro. ¿no? Entender que hay que generar cierto nivel de ¿estamos listos o no para hacer este cambio? Oye, ¿y funcionó en aquel entonces? Funcionó. No era nada más yo, ¿no? Habíamos otras 3 personas, estábamos piloteando, funcionó, pero los aprendizajes fueron, delimita muy bien el horario, que hoy en día uno de los aspectos malos es que aparentemente no hay horario, ¿no? Pues tienes la flexibilidad, tienes la confianza, pero me vendiste tu alma.
Claro. No. Sí. Tú sabes cómo, cuándo y a qué hora, No, pero me amigos, tienes que entregar no es así. esto. Exacto. 3 AM, no importa, va a cumplir el objetivo. No, señores, no, Sí. tampoco, ¿no? Entonces, bueno, uno de los aprendizajes fue, delimitemos el horario. Y en ese horario, si tú me llamas, yo contesto o me reporto. No, estoy en otra llamada, ahorita te busco. El otro de los grandes aprendizajes es, ¿cuál es tu vida en casa? No, en ese momento era pues súper conveniente para mí porque pues estaba en mi casa, estaba sola, era muy disciplinada. Bueno, sigo siendo muy disciplinada, ¿no? Muy ñoña. Pero la disciplina también te da como ese, digamos, Es fundamental, yo ese creo, ritmo. sobre todo para este modelo, ¿no? Claro, claro, ¿no? O sea, te da ese ritmo, ¿no? Y cierta madurez y conocimiento de la cultura organizacional, ¿no? Eso también no es para todos. Sí. No es para todos. Y infelizmente, muchos años más adelante, pues lo tuvimos que hacer todos y ahí vinieron otra suerte de dinámicas, ¿no? Entonces, en ese momento sí lo implementamos porque definimos el perfil, Okay. definimos cómo preparar a nuestro equipo directivo, ¿no? Definimos los objetivos que medirían el desempeño, que fue otro de los aprendizajes, y los rituales que hacen que el liderazgo vea que la cosa fluya. Va fluyendo, ¿No? va funcionando. Yo te diría esas 4 cosas en ese momento fueron clave. Afortunadamente lo implementamos y sí notamos cierta contención en la fuga de talento. Okay. Porque fuimos, pues si no la primera, de las primeras empresas en México que lo hicimos. Y fuimos valientes, ¿no? Y en ese momento que todavía era muy la cultura de, el talento femenino, después vino la oleada de, ¿qué pasa con el talento masculino, no? ¿Qué vamos a hacer con el grupo con el sindicato varonil? Y después se abrió a que, pues, para los papás también esto, o en ese momento para las mamás y para los papás, y hoy en día para hombres y mujeres que por diversas causas necesitan hacer uso de este recurso como un elemento que habilita la organización para la retención, la productividad, etcétera, ¿no? Oye, ¿le llamaban igual a ese proyecto Home Office? No, le llamábamos Working from Home. Working from Home, Sí. ok. Pero fue como la génesis, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo duró tu prueba piloto? Para mí ya a partir de ahí duró por siempre. Y gracias a eso, luego tomé asignación, fui creciendo a mi casa adorada Procter & Gamble. Les debo muchísimo, muchísimo de mi formación como persona de recursos humanos, porque eso me habilitó a tomar operaciones en otros países, ¿no? A tomar conceptos y cuestiones, pues porque igual no me veían en la oficina, entonces igual no me veían en Colombia y no me veían en Costa Rica, ¿no? No veían en Venezuela. Ya no iba a cambiar mucho esa percepción, ya más bien. Igual no me veían, o sea, me oían. Sí, claro. Literal, ¿no? Me oían. Pero eso también para mí fue una ganancia, ¿no? Ahora, también tiene su lado negativo eso, porque en una de esas caes en la tentación de decir, bueno, ya soy mamá y mi bebé está aquí al lado. Pero no es tan así, ¿no? Requiere también de esa madurez de decir, pues sí, pero no puedo cuidar un bebé, por mucho que esté en mi casa no puedo cuidar un bebé, porque ya trae una responsabilidad también fuerte, que tenía que, a través de equipos que no me veían y no me tocaban y no sabían de mí como persona, influir y generar resultados, cambios, procesos, ¿no? Claro. Una cosa es estar en tu casa y otra cosa es darle la atención que necesitaba, en este caso, tu hija o tu hijo. Exactamente. En aquel momento, mi hija. Tu hija. ¿Y cómo lo viviste con tu hija? Digo, porque también supongo que te dio la oportunidad de vivir toda su... Un proceso de aprendizaje, no lo viví, porque en ese momento tomé la decisión de, pues, ella tiene que ir a la guardería. Okay. No, o sea, sí, yo voy a dejarla en la guardería, me voy a regresar a mi oficina, ¿no? Sí, la mandé a la escuela temprano, ¿no? También. Pues porque te das cuenta que no es posible, ¿no? O sea, no es... Es complejo. Es muy complejo. Terminas muy mal, o sea, yo terminaba muy mal porque era el foco en la chiquita, que estaba muy chiquita en ese momento, y el foco en una responsabilidad fuerte, ¿no? Y siendo ñoña, pues decían, no puedo aventar a ninguna de los dos, no puedo. Entonces, bueno, si la decisión fue correcta también, además, ¿no? Porque hoy en día las organizaciones necesitan todo tipo de talento, femenino, masculino, LGBT, de todo, ¿no? De todo.
pues para fomentar mejores soluciones de negocio. Para todas las industrias es esto relevante. Entonces, pues sí necesitas que la persona tenga foco, dirección y disciplina durante un periodo del día y pueda llevar a cabo su vida personal también. Entonces, pues para mí, en ese momento fue una decisión que también, uno de los lados negativos es, ¿cómo? Si estás en tu casa, la vas a llevar a la guardería. Sí. ¿No? O Ya sea, me imagino. ¿no? Y manejar toda esta dinámica familiar y de culpa de pareja. Y ese es uno de los lados negativos. De cómo si estás aquí en la casa no me haces de desayunar. No, Estoy aquí en la casa, pero estoy trabajando. estoy trabajando, ¿no? Sí. Ay, pero... Yo creo, fíjate, ahorita te iba a preguntar, o bueno, te voy a preguntar, ¿qué diferencias viste de aquel momento en donde fue algo planeado? Fue algo que, entiendo, cuidaron todos y cada uno de los detalles y los fueron adecuando para que se fuera, pues, asentando de una forma más o menos correcta, Sí, que a esta íbamos- vez que lo tuvimos que hacer porque se tenía que hacer. Porque pasaba, Porque ¿no? no había Porque de si otra. no, exactamente. No, del cielo a la tierra, ¿no? Porque yo tenía cierta preparación para hacerlo, ¿no? Para mí fue muy claro a la hora de la pandemia de, ok, necesito un escritorio, necesito una silla. Ya sabías, Ajá, ya traías sí. todo el conocimiento. Ya traía Tú, sí, sí, sí. yo. Pero cuando trabajas en recursos humanos y estás muy pendiente de que tienes que cuidar a la gente, pues en ese momento para mí fue muy fácil, ¿no? Mi escritorio y mi silla y la computadora, porque igual así era mi vida, ¿no? Y en un avión y era, ¿no? Sí, estabas adecuada. Pero para la gente que no, y empiezas a estar cerca de los equipos y la gente y escuchas, hubo a quien le tocó solo, ¿no? O sea, y mi vida, mi función social y mi identidad con mi puesto, como se llame, y la función que yo hacía, contar números o vigilar un proceso en la máquina o lo que fuera, esa disrupción de la identidad del individuo laboralmente hablando, que hoy en día es como un 80% para muchas personas de su identidad, Claro. imagínate, regrésalos a su casa y entonces se rompe todo. Se rompe todo porque uno no tiene la función de la vida, no la haces en tu casa, no todo lo que te habla de quién eres, no es porque aquí yo cocino y aquí Sí. en la mesa de... Había personas que se fueron a su cama a trabajar, ¿no? Porque viven en un departamento chiquito y estaban empezando a lo mejor, ¿no? Y de pronto se encuentran solos. Sí. Y es un encontronazo, déjame decirte, ¿no? O sea, eso y también la realidad de la gente que su grupo familiar se tuvo que regresar a la casa, ¿no? Y entonces estaba la conversación de la esposa, Sí. ¿no? Enfrente. Entonces tú oías la junta de la empresa de la pareja, ¿no? Y oías la clase de matemáticas. Hoy sí, no me imagino. ¿No? Y entonces oías a la señora que estaba, ¿no? Los que fueron, además trajeron a la señora para que siguiera haciendo la limpieza. O la conversación del súper que llegaba, ¿no? Sí. Entonces nadie estaba preparado para eso, fue caótico. Creo que en el camino fuimos aprendiendo y adoptando nuevas maneras de hacerlo, pero el impacto que tuvo para la vida de las personas, irse a encerrar a su casa, a tratar de definir qué pasaba con su vida, manejar la angustia de me voy a morir porque el virus flota en el aire. Al principio no Sí. pensábamos que el virus flotaba en el Antes aire. de las vacunas, pensabas que si te contagiabas ya era... Ya valió, ¿no? Gracias a Dios. Y no hay hospital y no hay estos ¿cómo se llaman estos que- respiradores. los respiradores y O también sufrir con la pérdida de algún familiar cercano que hayas tenido en esa situación. totalmente, ¿no? Y entonces pues fue tremendamente disruptivo porque es un individuo angustiado no se conecta. O sea, está Sí, ahí en ¿no? el Teams o en la herramienta que uses, en el Zoom, ¿no? Y todas estas industrias que florecen Que en este nacieron. contexto, ¿no? Ujú. O sea, el individuo que está presente ahí, pero no está presente, no está conectado. Entonces, ese también es uno de los factores que hay que cuidar. La razón de estar ahí y
y que la comunicación y la colaboración se complican. La misma relación familiar, ¿no? Digo, Y ya vimos te digo. de millones de familias que se deshicieron. Se deshicieron por eso, ¿no? Que ya estaba roto ese Bueno, asunto. había algo ya que estaba mal. No, o y sea, eso fue Y eso fue el empujoncito. detonante, porque pues el encuentro de las personas que no se encuentran, ¿no? Y más cuando estás acostumbrado a que ves a tu pareja en la mañana, en la noche, cruzan un par de palabras, se cuentan algo, cómo les fue rápido y ya. Exacto. Y entonces el desencuentro Luego- se hizo más evidente Sí. en esos casos, ¿no? Para algunas personas así Ya. fue. Hablando como profesional de recursos humanos, también fue caótico porque figúrate manejar si alguien se contagia, si se enferma demasiado, bueno, es que es empleado, cuál es mi propuesta de valor como empleador ante una crisis de la vida de la persona, ¿no? El divorcio de algunos de ellos, la separación, que es un duelo tremendo. Hoy sabemos que uno de los 5 duelos más fuertes que vive el ser humano es el divorcio, ¿no? Y entonces no solo estábamos en pandemia, para algunas personas hubo que manejar un duelo Y era soledad, significativo, ¿no? No Enfrentarse a la solo soledad. eso. Bueno, en fin, aquí podemos hablar todo eso derivado del working from home, ¿no? Del home office, como tú le quieras decir, ¿no? Pero como organizaciones hay que preparar. Esto no es algo que se vive de la noche a la mañana, o capitalizar en los aprendizajes que tuvimos durante la pandemia, cuando todos estuvimos ya en home office, y que hay muchísimas lados negativos de la función de la persona. Primero hablemos de la persona, ¿no? Como individuo, ¿cómo está? Sí. Si está bien, si es capaz de producir, de concentrarse, de motivarse, de envisionar soluciones o problemas, ¿no? De negocio, si tiene esa capacidad, ¿no? Porque hoy lo tomamos por hecho, Sí. pero no todo el mundo está listo para esto, ¿no? Sí, de hecho el home office no es como para todos, ¿no? No es para todas las personas. Hay personas que No lo es. aún así tengan todas las comodidades en su casa, prefieren salir. O sea, se me ven a la mente las personas que trabajan en los equipos comerciales. Son personas que naturalmente les gusta estar en la calle, les gusta estar viendo gente, les gusta estar generando conversaciones y conociendo gente nueva. Entonces Exacto. los encierras en la casa y pues Se apagan. se apagan. O sea, literal se apagan, y todo este asunto de pues la salud mental de los individuos, que por personalidad o por función en el trabajo se aislaron, y hubo que manejar muchas situaciones de gente que por mucho tiempo que estuvo aislada se deprimió, se angustió, tuvo ansiedad o tienen ansiedad ya como una consecuencia, porque pues eso es algo que es una condición que se adquiere y ya nada más se mitiga, ¿no? Porque la mente se conecta con un estado ansioso y ya desconectar es complicado porque hay un aprendizaje ahí. Entonces son como pues lados negativos, infortunados, ¿no? De hacer home office. Ahora, hay algunas empresas en la industria que hacen home office un día a la semana. Pero porque alguna vez me tocó participar en un equipo que tomó esa decisión. El pensamiento del equipo de liderazgo en ese momento, bueno, si de todos modos chacotean aquí en la oficina, súmate todas esas horas, déjalos ir, ¿no? Y ya quita los hubs estos donde chacotean, ya no van a chacotear, sí. Perfecto. Esas horas que perdían socializando son las horas que aparentemente pierden el viernes en su casa. Okay. Entonces fíjate, como que mentalmente no estamos preparados tampoco para eso. Sí, mentalmente, ¿no? Es muy negativa la idea que se tiene, ¿no? Exactamente. Ahora, por el otro lado, hay individuos, si tú quieres, muy echados para sí mismos, que funcionan mejor solos, ¿no? O sea, sí. que se concentran más, que producen más, que avanzan, que idean, que visualizan, que escriben, ¿no? Y entonces ves los mails del viernes que se sentaron en la computadora, se calmaron, se concentraron y produjeron algo, ¿no? Algo sólido, sí. De valor para un negocio. No. Fíjate que estaba pensando, yo
creo que hablando de las generaciones más recientes, algo negativo que les ha dejado el home office es que se han vuelto menos... Ay, ¿cómo le llamo? O sea, son personas súper retraídas. O sea, no les gusta ya mucho socializar, todo lo hacen por correo o por el Teams. Sí. Y nosotros que teníamos como esa otra escuela en donde pues era ir al trabajo diario, ver a los compañeros, pues nos cuesta un poco más, pero los jóvenes ahora yo siento que incluso están más cómodos Sí, hay estando una... solos. Bueno, sí están más cómodos, pero la naturaleza Pero no humana... sé si es algo mentiroso, exactamente por la naturaleza humana. La naturaleza humana es social, la función de la naturaleza humana es social, ¿no? Y eso lo hemos escuchado, no te voy a dar una clase de, Sí, ¿no? Pero durante en la historia de la humanidad hemos escuchado esto Sí, desde el ser humano es social por Aristóteles naturaleza. ¿no? Hasta Noam Hasta Chomsky, nuestra- Noam Chomsky, nuestras- si tú quieres, ¿no? Nuestra naturaleza es social, somos un ser gregario. Felizmente hoy la tecnología nos permite interactuar con nosotros mismos y nuestro celular, que es una extensión nuestra, Sí. ¿no? Pero eso sí inhabilita una parte de la gestión cerebral y la gestión emocional de las personas. Entonces, si bien puede ser una herramienta poderosa para algunos individuos o para todos los individuos, por momentos puede ser una herramienta muy perversa también, ¿no? Porque te aíslas. En una organización, regresemos a un contexto de una organización. La comunicación. Ok, les voy a mandar un correo. Haz un test de qué entendieron los que lo recibieron. ¿Les importó? ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo abrió, no? Para empezar. ¿Les importó? ¿Qué entendió? ¿Qué entendió Perenganito y Luis y Juan? ¿Y qué entendió? Sí. No entienden todo lo mismo, aunque estás usando las mismas palabras y fuiste sumamente objetivo al redactarlo, no entendieron lo mismo. Sí, porque cada quien lo lee desde la percepción o desde cómo se siente en ese momento. Incluso, ¿no? Exactamente, y ahí métete a TikTok para que veas todos los chistes, ¿no? De las despedidas corporativas, ¿no? Ahí porque la gente no lo recibe igual, pues. La función del receptor, la del emisor está clara, Sí. la del receptor no es igual. Entonces la comunicación se complica aún más. Sí. ¿Por qué? Pues porque no está esta proximidad que nos da contexto y contención. Bueno, entonces, número 1, la gestión del desempeño, ¿qué está haciendo? O sea, a mí me tocó en la pandemia hacer estas llamadas perversas al equipo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no estás conectado? ¡Qué histeria!, ¿no? De Sí. la jefa. ¿Por qué estás en Teams apagado? No es la hora de la comida. Sí. ¿No? Entonces, bueno, la gestión del desempeño es también un tema, porque ¿qué vas a medirlos diario? ¿Diario los vas a estar persiguiendo? ¿Te va a dar tiempo? ¿Qué cosas tienes va a que dar dejar de tiempo, hacer no? que le generan valor a la empresa por estar Exacto. validando esas situaciones que pues, ya no son Exactamente. tan clave, diría Sí. yo, en el mundo Y sobre actual? todo cuando no tienes como a cargo un equipo operativo, que ves la operación rodando y dices, ay, hay indicadores de la operación de, mira, sí están haciendo el trabajo. Cuando no tienes un equipo que opera así, es mucho más complicado. Solo es muy subjetivo, Es ¿no? muy subjetivo. Es muy porque en efecto puede pasar lo que sea. Lo que sea. Sí. Tus métricas de cultura. ¿Cuál cultura? ¿Cuál contexto? ¿Cuál clima? El que se vive en Teams. ¿Qué es eso? Los deditos, ¿no? ¿Qué es? Las manitas y Ajá, los corazoncitos sí, en el tu Teams. NPS, ¿no? ¿No? Tu Employee Net Promoter Score. ¿Qué es eso? Es una cosa muy subjetiva. Es una herramienta útil, pero es una cosa muy subjetiva Sí. en el final, ¿no? O Totalmente. sea, es un número X ahí que en determinado momento del tiempo de la vida de los individuos y de cómo se sentían el viernes en la tarde o el lunes en la mañana, ahí te encargo la diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, la gestión del desempeño es un tema. La comunicación es un tema. otro La tema. cultura se transgiversa. En este momento, en este contexto, en este país, en esta industria, en esta empresa, ¿qué está pasando? Y si todos estamos en la misma página, entonces el contexto de cultura ya se salió de contexto. Sí, ¿Verdad? totalmente, ¿No? totalmente. Luego, la vida de los individuos. ¿Cómo está el individuo? ¿Qué le está pasando? Pierdes ese contacto, pierdes esa historia. Y la gente de recursos humanos que hoy entendemos
que la función de recursos humanos no es solo pagar la nómina o aventar el formato o dar los entrenamientos, sino es un tema de gestión de equipos, de personas, ¿no? De cultura, de desempeño, bien, ¿no? Sí, claro. Pues eso no. Sí, se perdió, se pierde. Sucede, ¿no? Y pues como profesional de recursos humanos pierdes esa visibilidad, pero también como colaborador estás con una dinámica pues del lugar en el que estás, ¿no? Tienes una dinámica saludable, estás bien con tu vida. Este meme precioso que alguien inventó en la pandemia que dice, hago juntas porque me siento solo. Es lo que te iba a decir. Es la vida en el home office. Te vuelves un robot, ¿no? Sí. Y entonces lo que te sostiene es Teams. Sí. Literal, lo que sostiene tu vida, tu función, tu identidad, tu productividad, tu motivación, es eso. Fíjate, sí, o sea, es un extremo, pero creo que en la pandemia fue muy obvio, ¿no? Para todos y fue la única cosa que sostuvo a muchas, y sostuvo económicamente, claro, psicológicamente a muchas familias, a muchas personas. Sí. Digamos que en ese caso fue algo que era necesario. Pero ahorita que a lo mejor ya tenemos un poco más de experiencia, ahora pudiera empezar, pero hay que capitalizar en lo que aprendimos, ¿no? Sí. O sea, hay que capitalizar en lo que aprendimos. Definitivamente yo también tuve una experiencia en la cual después de la pandemia, la experiencia en un corporativo mexicano exitosísimo, una experiencia de aprendizaje preciosa con FEMSA, y la modalidad era totalmente remota, virtual, ¿no? Pero la cosa más simpática para mí era el jueves en la tarde estar súper alegre porque iba a ir al Oxxo. ¿Qué es eso? O sea, no me iba a ir de chelas. Sí, ¿no? Iba a ir al Oxxo. Cuando antes es viernesito, juevesito, vamos a ver qué hacemos. Una cervecita, vamos, ¿no? Exacto, vamos al cine. Contamos los chismes que tienes de tu vida y de mi vida. Exacto, ¿no? Y no, o sea, es el encierro que se vive en el home office también es una realidad de la que hay que hablar, ¿no? Claro. O sea, vivo en mi recámara de 8 a 8, si bien me va. De 8 a 10 y media, a 11, ¿no? Y al día siguiente lo mismo. Fíjate, he ido a hacer ejercicio, no, aquí estoy. Fíjate que aunque uno pensara que no es tan extremo, yo me acuerdo que en momentos de la pandemia llegué a un punto en el que andaba en pijama todo el día y hasta que dije, oye, pero ya, o sea, no me está gustando esto. Me siento improductivo, estoy trabajando, pero me siento improductivo porque me volteo a ver, ya no tengo ni la ropa puesta que me gusta utilizar, ya estoy de pants todo el día. ¿Qué le dice eso a tu mente, no? ¿Qué le dice a tu mente verte? Inconscientemente tu mente se viene para abajo. ¿Cuáles son los mensajes que recibes de eso, no? Y también otro preciosísimo meme que está con su camisa, ¿no? Preciosa, bien planchadita en los chones o en los shorts. Pues claro, ¿no? O sea, y ese es un lado positivo, Esa digamos, ¿no? Que es uno de los beneficios. Uno de los beneficios, no tienes que apurar en la mañana para salir corriendo. Y sobre todo con el tráfico y que tienes junta a las 9, pues ya te pones ahí. Y no hay que caer en esta tentación, que es una tentación de decir, claro, el tiempo que pierdes en el trabajo lo vas a ganar trabajando, porque entonces me entregas esas 10 horas o esas 12 horas de cuando empieza tu día. Tu día, sí. Te subes al coche a las 7 de la mañana y te bajas del coche cuando regresas a las 8 de la noche. Todo eso lo vas a trabajar. Porque además es imposible pensar que la mente funciona 11 horas seguidas sin descanso. Al mismo ritmo, sí, no, claro. No. Somos humanos y necesitamos distracciones. Otra de las realidades humanas es que somos seres oscilantes, ¿no? La respiración es una oscilación, ¿no? Todos tus flujos corporales físicos tienen un proceso de oscilación. Tu mente también. Claro. Entonces tienes que contemplar sí. periodos de descanso, ¿no? Y eso pues en una organización. ¿Cómo descansando? Pues ya estás en tu casa, ¿no? Pues ya estás descansando, ¿no? Ahí sí, seguro, tú te haces de desayunar súper rico todos los días, ¿no? Y muchas veces para muchos hay llamadas 7:30. De repente. No, exacto. 7:30 y tú 7:20 brincabas de la cama, ¿no? Medio y no aprendías la cámara porque pues era muy temprano.
¿sabes? Entonces, bueno, tiene lados unas connotaciones también muy poco convencionales. Creo que uno de las cosas que aprendimos y de los lados negativos es que la vida, la percepción de la productividad humana fue muy diferente, ¿no? Cambió. Sí. Entonces sí hay que redefinir eso para que funcione, que era parte de tu pregunta, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo le hacemos? Ya estamos aquí. ¿Cómo le hacemos? Hay que redefinir qué es productividad. ¿Qué es lo que queremos alcanzar como equipo? ¿Y cuáles son esos momentos en los cuales nos encontramos o nos desencontramos? Porque también siendo profesional de recursos humanos, sabes que el encuentro viene después del desencuentro, ¿no? Claro. O sea, después del conflicto viene la cohesión. Entonces, bueno, si lo sabes manejar correctamente. Si no, te queda espérate, si no se quedan así por años, ¿no? Pero pues es una de las grandes lecciones. Creo que hay que profundizar en esa conversación, en ese pensamiento de pospandemia. No es solo ya regrésate a la oficina, también para muchas personas la vida cambia cuando se regresan a la oficina. Claro. Y entonces hay un tema de cómo me reinvolucro en la nueva dinámica, ¿no? Sí, ya te sientes extraño. Ya perdí costumbre y entrenamiento de estar en el tráfico 1 hora. Ya no funciona. Sí. Ya llego enojado, estresado, no me gusta, no quiero venir a trabajar. Es un tema también de engagement. Ya contemplabas que te ibas a aventar 2 horas de camino, que eran 2 horas, podríamos decir, perdida, pero ya tú mismo pensabas en qué ibas a utilizar ese tiempo, sí, ¿no? Para que no fuera totalmente perdido. Entonces, de repente te dan ese tiempo como, digamos, de ganancia. Es sumamente complicado volver a perder ese beneficio que ya tenías. Y que es un tema que minimizamos, la gestión del cambio, ¿no? Cambio para regresar o para irte a home office es un cambio. Los seres humanos somos a cambio, ¿no? Sí. Literal. Esos cambios hay que saberlos gestionar personalmente y eso lo aprendes pues en el camino, ¿no? Ahora, en una organización en donde además manejas diferentes generaciones, pues no para todos es igual. O sea, sí es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece que es un tema álgido para la gestión de las personas, porque si bien habilita, también puede inhabilitar, claro, ¿no? Por todo lo que hemos discutido. Y que tiene que seguir evolucionando, ¿no? Y supongo que naturalmente va a ir evolucionando para encontrar un modelo que se vaya adecuando a la vida. Que se adecue a la vida y que se adecue a los negocios. No, esto no es para todos los negocios, para todas las operaciones. No vas a mantener una operación de una planta en casa. Exactamente, no se puede. A menos que sea todo robotizado, pero de todos modos tiene que haber alguien ahí supervisando, ¿no? Entonces, sí, claro. No es para todos. Sí hay diferentes momentos de la vida en donde es sumamente útil, pero es necesaria la integración de la próxima, ¿no? No es lo mismo que hablemos por teléfono, que estemos aquí conversando, claro, compartiendo, ¿verdad? Que esos pues parecen cosas muy, recursos humanos. No, o sea, eso es lo que hace que los negocios echen a andar, que la gente se ponga de acuerdo. De hecho, la comunicación es lo que hace a los recursos humanos. Exactamente. Si no son dos personas extrañas que en teoría están trabajando por un mismo fin, pero realmente cada quien está trabajando por su objetivo personal, sí, digámoslo así. Y fíjate que hace poco nos tocó desarrollar con otro socio de negocio un entrenamiento de liderazgo transversal, que seguimos hablando de lo mismo, ¿ok? Sí. O sea, para un equipo directivo en el cual habilitas que la gente no se aísle, no es que es mi agenda, mi función, mi equipo. A ver, espera. Que abra el panorama. No, esto es un negocio. Que vea el bosque y no el árbol. Exactamente, ese es un ejercicio interesante en los equipos, ¿no? Entonces eso también en el home office lo pierdes. O sea, no hay forma. Sí, hay negocios que lo pierden. No sé si en algún momento, con el avance más de la tecnología, se pueda como sustituir, pero la verdad es que nada va a sustituir el contacto humano. Y el platicar así uno a uno, el ver las expresiones, escuchar los tonos de voz, que a final de cuentas es lo que te hace empatizar o no con la persona. Nada cambia eso, ¿no? Nada, la postura corporal o la manera de comunicarte con lo que decías, ¿no? La comunicación, acercarte al equipo, ¿no? Acercarte a las personas.
Exactamente. Exacto. Entonces, sí, creo que es parte de lo que hay que analizar cuando vayan a hacer sus home offices. Pues tenemos mucho que pensar como organizaciones, como áreas de recursos humanos hay mucho trabajo por hacer. Mucho. Que bueno, no es que no se haya generado nada, sino que pues la misma dinámica humana nos va haciendo que todo cambie constantemente, ¿no? Y hay que estarnos Y qué adaptando a bueno, eso. hay que abrirse a los cambios, Sí, claro. abrazarlos, pero también con cierto nivel de planeación y contención, ¿no? Y siempre enfocándonos, yo creo que en la parte positiva, porque si nos enfocamos en lo negativo, No olvidan, no van a vamos ser, cambiar. nunca van a ser home office, ¿no? Exactamente. También, y eso es una herramienta, es una herramienta. Perfecto, Marce. Oye, cuéntanos qué hace la empresa en donde eres directora de recursos humanos. Ay, es que para mí es un acontecimiento histórico en la vida. Te voy a decir ¿por por qué. Porque he trabajado mucho con temas de mi energía en los últimos 7 u 8 años, ¿no? O sea, me he encontrado conmigo y yo he trabajado con mi energía. Y entonces llega esta empresa que energiza trenes, ¿no? Trenes. Es casualidad, ¿eh? No, nada, Todo es nada. todo no. es consecuencia. Causalidad. Exactamente, esa era la palabra. Y cuando me entrevista este hombre, ¿no? Que es mi jefe, que de verdad el otro día le decía, oye, ya siento que te quiero. Me dijo, no me digas eso. Digo, ¿por qué no? De verdad, me gusta, tu negocio me gusta, ¿no? Entonces, somos esta empresa ultra especializada que energiza los trenes y estamos en el negocio del tren de Toluca, del tren Maya, de los otros trenes que están... Los que se vayan a Y hacer en ojalá el próximo sexenio, ¿no? Que ya se han anunciado. La próxima administración también sea posible para nosotros continuar en esto. Y por el otro lado, la otra división de negocio es ahorita colocando tecnología de última generación para nivelar la potencia del flujo de energía que hoy tiene el país, que como saben hay zonas pues muy afectadas que de pronto se quedan sin energía eléctrica, y entonces esta tecnología lo que hace es nivelar la potencia y hacer que se distribuya hacia todos los lugares, ¿no? Entonces son esas dos líneas de negocio que tiene de momento Entia. Entia es un EPC. Vienen algunos otros proyectos. ¿Qué es EPC? Perdón, mi ignorancia. Procurement and Construction, y la E siempre se me olvida, me anda diciendo mi jefe y se la debo. Pero bueno, somos una empresa de ultra especialidad. Tenemos nuestros retos de talento, por supuesto, como todas. Y tenemos nuestros retos de formación, de liderazgo, de organización, pero muy bonito. Para mí me habla personalmente en la causa del negocio también, ¿no? Entonces, algunas cosas mi jefe las dices muy apasionadamente. Sí, porque me va mi ser también ahí, ¿no? Pues es lo que te iba a decir, que muy contenta. Tiene mucha suerte Entia de México de tenerte como directora de recursos humanos, porque se siente lo humano en ti, ¿no? Y entiendo que eso lo tratas de transmitir con todas y todos tus colaboradores, entonces se valora mucho eso. Gracias, qué lindo. Con todos los profesionales de recursos humanos, porque el mundo es plural y somos diversos, pero sí tenemos una misión común. No podemos mantener nuestra visibilidad en el proceso, ¿no? Mi desencuentro a veces con los equipos es eso. A ver, sálganse del proceso, por favor. Háblenme de las personas. ¿Cómo está la gente en este lugar? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, pero bueno, sí, gracias. No, gracias a ti, Marce. Si alguien quisiera contactarte, ¿en dónde te puede encontrar? Me encuentran en LinkedIn. Marce Quesadas. No, LinkedIn, ahí me encuentran. LinkedIn es básicamente mi red. En TikTok también hay, pero no subo TikToks. Es más para ver, es más para sí. Para pasar el rato, sí, ¿no? Sí. Bueno, Marce, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartirnos estas experiencias. Fíjate, ahora ya conozco a alguien que implementó el home office en el siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, pero yo no envejecí. No. Ah, sí. Sí, en 1990 y Ya, ahí lo dejamos.
Cuando ni siquiera estaba pensado. Bueno, yo ni siquiera me imaginaba algo No así. éramos de los pioneros. Me acuerdo de los supersónicos que hablaban en pantallas, pero pues para mí todavía era caricatura, no era Eras un algo chavo. que pudiera Sí. pasar. Y ya pasó. Y ya pasó. Ya pasó. Y ya pasó. Sí, que bueno, ¿y qué pasará? ¿No? Que sigue también para qué- la humanidad. Exactamente. Pero no perdamos el foco en el humano. El humano primero. Gracias por la invitación, muy Gracias a ti, honrada, Marce. ¿eh? No, muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por vernos, escucharnos. Ya saben, compartan el contenido, denle like y suscríbanse al canal. Y nos estaremos viendo próximamente.